Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kevin García, mejor conocido como Masketman del canal Mundo Creepy. En esta ocasión me encuentro como invitado especial en el canal de mi buen amigo y colega Goyo de Proyecto Paranormal México, pues me invitó a contar una historia aterradora o paranormal que haya vivido en mi vida. Las personas que me sigan de antes sabrán o ya habrán leído en alguna ocasión que yo he comentado que realmente jamás me ha ocurrido algo que pudiera catalogar con total certeza como paranormal. Sin embargo, si hay historias aterradoras de mi vida, hay cosas que he vivido que no he podido explicar del todo y el día de hoy les voy a contar una de ellas. Esta ocurrió cuando yo tenía aproximadamente 11 años. Hay un poco de contexto que es necesario que yo les dé para que entiendan por qué y cómo pasó todo esto. Y es que un par de años antes yo tuve un accidente en un juego mecánico, un juego que aquí en el norte de México es conocido como el dragón o la canoa. Es un juego en el cual la gente se sube y el juego mecánico consiste en que se empieza a mover de un lado a otro, haciendo o dando la ilusión de que en algún punto puede dar una vuelta completa y eso resulta emocionante para la gente. Yo cuando tenía aproximadamente 9 años, me subí a uno de estos juegos una noche en la que me encontraba solo en casa con mi mamá, que me estaba cuidando, y ella me había prometido que si sacaba buenas calificaciones en un examen me iba a dejar ir a esa feria que se encontraba cruzando la calle de donde yo vivía. Era una feria de estas ambulantes que solo duran unos cuantas semanas en un lugar o a lo mucho un mes o dos y después pues se van para siempre, digamos. Y yo procedí a subirme, me puse justo en la punta de este juego y comencé digamos que a retar al operador del mismo, tratando de hacer que le pusiera más intensidad, más velocidad al juego. Finalmente, gracias a mi irresponsabilidad al pedir esto y además al empezar a acostarme en el juego en vez de permanecer sentado y tomando el barandal, pues en cierto momento me caí del juego cuando estaba en el punto más alto. Yo pude ver incluso mientras iba cayendo esta rueda que utilizan para darle potencia al juego. La pude ver muy cerca, aunque realmente no estuvo cerca, pero yo la pude ver ahí como frente a mí. Sentí realmente que iba a morir ese día. Y bueno, afortunadamente el juego se logró detener. Yo caí dentro del juego, no caí fuera. Me desmayé por unos momentos y después de eso mi mamá corrió hacia el lugar, me llevó junto a un vecino que nos hizo el favor de llevarme a un hospital. Me revisaron y aparentemente todo quedó bien, no fue nada grave. Lo único que me pasó fue que en la parte derecha de mi cara se hinchó bastante y después pues digamos que se desinflamó también con el paso del tiempo y bueno, fue algo que ocurrió que fue pues bastante fuerte digamos en mi vida. Esto lo cuento porque cuando pasó todo esto me realizaron una serie de radiografías y entre estas radiografías descubrieron que yo tenía una pequeña fisura en el cráneo, en la parte de mi frente, justo casi en medio, casi al centro, digamos. Y me dijeron que esto podía no tener ningún problema o podía sanar con el tiempo y no traerme ningún tipo de malestar o problema grande, pero también podría provocar, digamos, que pasaran algunas cosas, ¿no? Que tuviera alguna especie de problemas con convulsiones o cosas similares. Para mi fortuna no pasó nada de esto. Yo creo que eventualmente la fisura simplemente sanó, mis huesos sanaron y estoy bien, no tengo realmente ningún problema relacionado aparentemente con esa caída. Sin embargo, cuando yo tenía 11 años, como les conté al inicio, un par de años apenas después, yo viví algo que ya después con el tiempo entendí que podría estar relacionado con ese golpe. Y les voy a platicar. Yo estaba en esa ocasión en casa, mi mamá trabajaba en la mañana y mi papá trabajaba durante las noches. Entonces cuando yo salía de la escuela, mi papá se despertaba, iba a recogerme y después íbamos a la casa. Él se volvía a dormir al menos unas 3 4 horas más y yo en ese lapso de tiempo pues estaba con él ahí en la casa, pero estaba prácticamente solo, digamos que él pues estaba dormido, ¿no? Yo ese tiempo lo utilizaba para hacer mi tarea, para comer algo que mi mamá me dejaba ya preparado y obviamente también para ver televisión, que era mi pasatiempo favorito junto a los videojuegos en esa época. En una ocasión en especial, digamos que mi rutina estaba exactamente igual hasta ese punto, pero mientras yo estaba viendo la televisión y comiendo, me percaté de algo que primero lo noté con el ruido.
Lo primero que escuché fue que en uno de los comerciales, que no recuerdo cuál era o qué tenía de diferente o especial, el sonido de la televisión se escuchaba, perdón, como si alguien hubiera utilizado el botón de fast forward y acelerara la velocidad. Prácticamente es como si, sí, como si estuviera, digamos, adelantándose y todo pasando rápido. Incluso escuchaba como este extraño chillido que hace o que hacían las películas cuando tú las adelantabas. Sobre eso pasaba creo que más en videocaseteras y eso. Ya en DVDs y eso creo que ya el sonido no se queda, pero bueno, para dar contexto era ese tipo de ruido. Obviamente esto llamó mi atención, levanté la mirada y al ver la imagen me percaté de que es exactamente lo que estaba pasando. Todo en ese comercial estaba pasando muy rápido, al punto en el que yo ya no lo podía entender bien, no sabía de qué estaban hablando. Obviamente en un inicio pensé que podía tratarse de simplemente un error en la programación, en la transmisión, o que el comercial así era, que era un comercial de estos que tenían como cosas extrañas o curiosas para llamar la atención precisamente. Sin embargo, cuando acabó este comercial, empezó otra cosa y empezó otra cosa y luego regresó a la programación, al programa que yo estaba viendo, que era una caricatura que ahorita no me acuerdo cuál era, pero era una que, para contexto, los que vivan o hayan vivido en el norte de México en esos años, que era más o menos 2006, 2007, para que se den una idea, pues, o más bien 2005, 2006, pasaba a la 1 o 2 de la tarde. Alguno tal vez sabrá qué caricatura era, yo ahorita no me acuerdo cuál era. El punto es que empecé a ver esto y ya me empecé a asustar un poco, porque obviamente siendo un niño era algo extraño que la televisión hiciera esto, ¿no? Sin embargo, el problema fue que cuando yo, digamos que dejé de prestarle atención a la televisión y a esto que estaba pasando extraño, me di cuenta de que a mi alrededor las cosas estaban igual. Cuando escuchaba un ruido de afuera, o algún auto pasando, algún perro ladrando o cualquier cosa similar, ese sonido tenía exactamente como que este mismo problema de estar acelerado. De hecho, yo empecé a ver mis manos, empecé a ver todo a mi alrededor y sentía como si hubiera una especie de desfase, como si yo primero, digamos, si quisiera mover la cabeza hacia un lado, primero sentía que la movía y luego como que mi vista me alcanzaba. Pero era algo muy apenas perceptible, pero de esas cosas que uno, cuando ya te das cuenta que está pasando, es imposible dejar de verlo o de darte cuenta, ¿no? Entonces me asusté mucho y lo primero que se me ocurrió hacer en ese momento fue quedarme quieto, esperando a ver qué pasaba, esperando a ver si simplemente todo se calmaba. Y en ese momento dejé de respirar. No dejé de respirar por completo ni nada, no me aguanté la respiración, pero digamos que como que me quedé unos momentos, unos segundos en completo silencio, tratando de ver qué más percibía, de ver qué más pasaba. Y fue ahí cuando me asusté más aún porque escuché una respiración que no era mía. Porque yo, como les digo, estaba muy consciente. Me puse como en modo manual. Mi respiración, mi parpadeo, todo estaba en modo manual. Y yo me di cuenta que yo no estaba respirando. Y esa respiración la escuchaba como si estuviera dentro de mi cabeza. No como si hubiera una persona a un lado de mí respirando, sino más bien como si dentro de mi cabeza estuviera ese ruido. Como la forma en la que a veces uno escucha cosas que uno mismo hace dentro del cuerpo, ¿no? Lo escuchaba de verdad como si hubiera alguien más aquí en mi cerebro respirando. Y era una respiración normal, como de una persona adulta tal vez. Creo que si pudiera o tuviera que decir si era de hombre o de mujer, creo que diría que era de hombre, de un hombre adulto, digamos. Pero no me quedé mucho tiempo investigando más o esperando más a ver qué pasaba. Ya para ese punto estaba demasiado asustado y simplemente me fui. Corrí hacia la habitación donde estaba dormido mi papá. Me abrí la puerta, todo esto sintiendo exactamente el mismo problema de la velocidad y de lo de la vista. Me acosté donde estaba él, lo abracé y no recuerdo haber hecho nada más que quedarme ahí. Pero obviamente este ruido que hice llamó su atención y se despertó. Para el momento en el que él se despertó, yo ya había estado con los ojos cerrados unos momentos, unos segundos. Y cuando él empezó a hablar, todo se restableció a la normalidad. Su voz se escuchaba normal, los ruidos eran normales, mi vista estaba otra vez normal. Y ya me preguntó él qué estaba pasando, porque había llegado hacia su cuarto y claramente asustado. Y le empecé a platicar, le empecé a contar lo que había pasado, le expliqué lo más detallado que pude, lo que había experimentado.
Y él me dijo que, bueno, en un inicio me dijo que tal vez era mi imaginación o tal vez era como estaba asustado, que si estaba viendo algo aterrador. Le dije que no. Y simplemente me abrazó y me trató de calmar. Obviamente el hecho de que todo regresara a la normalidad me ayudó mucho para también calmarme. Y después de eso, unos días después me llevaron otra vez a revisión a ver si tenía algo que ver con esto. Sin embargo, los doctores me dijeron, le dijeron a mis papás que pues no, o sea, no parecía tener nada que ver. No parecía estar relacionado y me realizaron algunas pruebas adicionales, pero esto que digamos que nunca tuvo una conclusión. Nunca logré encontrar una explicación de qué había pasado. Al menos hasta años después, cuando esta historia la he contado varias veces a personas cercanas y la he platicado en algunos lugares. Y hay gente que me ha llegado a decir que lo llegaron a vivir también, que también les llegó a pasar algo similar donde el mundo de pronto por unos momentos se aceleraba bastante y encontré también algunas explicaciones que sí podrían estar relacionadas con ese golpe que me di, con gente que ha sufrido accidentes donde tienen heridas en la cabeza y luego experimentan este tipo de cosas, que fue más o menos el tiempo en el que yo empecé a entender un poco más de cómo realmente, y la verdad que esto me voló la cabeza, de cómo realmente el mundo que vemos y todo lo que hay a nuestro alrededor es una interpretación de nuestro cerebro, de lo que hay, porque hay cosas que nuestro cerebro no puede ver, hay cosas que nuestro cerebro ve, pero lo interpreta de una manera que probablemente otra persona lo interpreta diferente. Entonces me di cuenta que muy probablemente lo que me pasó fue pues una consecuencia de ese golpe que llegó en un momento aleatorio de mi vida, pero que nunca más se volvió a repetir. Y hasta el día de hoy, ya a mis 26 años, casi 27, pues no he vuelto a vivir algo similar. Afortunadamente no he tenido una experiencia que se le parezca, que se le asemeje. Obviamente en su momento sí fue algo muy, muy espeluznante para mí. Me asusté muchísimo. Creí estar viviendo algo pues fuera de este mundo, algo sobrenatural o algo así. Yo no sé explicar aún, y es lo que dije en un inicio, no sé explicar todavía al día de hoy la respiración que escuché en mi cabeza de dónde surgió, si me la estaba imaginando, si era digamos que mi mente jugándome una especie de broma o fallando como con todo lo demás, pero tampoco puedo catalogarlo como algo paranormal tal cual porque creo que tiene una explicación que si bien yo no la sé por completo, seguro habrá alguien en la audiencia que tenga un poco más de conocimiento sobre estos temas o incluso alguien que lo haya vivido. Yo creo que si tuviera que catalogar todo lo que he vivido en mi vida y ponerlo como en una especie de nivel, sí, como de qué tan cerca estuvo de ser algo paranormal o qué tan lejos. Esta sería la experiencia, la historia, la anécdota más cercana a algo paranormal que me ha pasado. Me encantaría pues saber si alguien en la audiencia tiene alguna historia similar, si quieren dejarla ahí en los comentarios o dejarla en mis redes sociales o las de Goyo, pues son bienvenidos de hacerlo y les agradeceré muchísimo. Y pues bueno, es una de las historias, como les decía, uno de los momentos más aterradores de mi vida, más confusos. No me gustaría volver a vivir algo así, no me gustaría experimentar algo así otra vez, pero pues así es la vida. No, uno no decide lo que vive, uno no decide lo que le pasa, simplemente estamos aquí para ser como testigos y a veces actuar en base a lo que la vida nos presente y pues eso fue lo que a mí me ocurrió. De nuevo quiero agradecer a Goyo por haberme invitado aquí a su canal, es todo un placer, es todo un honor, ojalá que hagamos más cosas en un futuro. También quiero agradecerles a ustedes por haber escuchado esto, si me quieren seguir en alguna red social pueden hacerlo, me encuentran en todos lados como @KevinMaskerman, también tengo mi canal secundario donde también subo algunas cosas y también, bueno, obviamente mi canal principal que estoy junto con Emanuel Nightcrawler, que es Mundo Creepy. También tenemos historias paranormales y cosas pues que pueden resultar interesantes. Gracias de nuevo por su atención. Gracias de nuevo a Goyo por invitarme. Cuídense mucho. Ojalá que les haya gustado esta pequeña anécdota y nos vemos en una siguiente ocasión. Bye.